Para mí en realidad es el compromiso asumido con el equipo de voluntarios. Muchas veces uno piensa de que viene a ayudar sin darse cuenta y en un momento se encuentra con que también se está ayudando a sí mismo. Saber que si bien son realidades diferentes, somos todos lo mismo. Creo que la manera es haciendo que todas las voces esas se escuchen. Uno teniendo el tiempo, teniendo las ganas, teniendo las herramientas, puede hacer algo. Y también como las ganas de seguir mejorando todo lo que siempre ellos se proponen. Veía de que de alguna forma estábamos cambiando algo. Creo que la mayor gratificación que me da ir sábado a sábado es la relación que se ha creado con ellos. Te invito a ser parte de poder trabajar en conjunto, que no solo es lo que uno le brinda a ellos, sino también toda la cantidad que te brindan ellos a vos, ¿no? Día a cualquier barrio, asentamiento. Bueno, ahí está parte, ¿no?, del trabajo que hace la organización Techos aquí en nuestro país, ¿no? Desde hace 15 años, Federico, que la organización Techo está en Uruguay y además no solo construyendo, sino relevando datos sobre la situación de la emergencia habitacional en distintos rincones del país. Y vamos a conocer el hoy por hoy, la actualidad de Techo. Exactamente, con nuestras invitadas recibimos con mucho gusto a Belén González, que es directora ejecutiva de Techo aquí en Uruguay, y a María Inver, que es directora territorial también de Techos en nuestro país. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? Gracias. Bueno, ¿qué ha arrojado este relevamiento sobre, por ejemplo, los asentamientos en nuestro país, cuando Techos ya lleva un buen tiempo trabajando y observando la realidad día a día y cara a cara? Bien, nosotros estamos en proceso de finalizar este relevamiento nacional, estamos recorriendo todo Uruguay, ya tenemos recorrido todo el interior del país y ahora en el mes de noviembre terminamos de recorrer todos los asentamientos acá en Montevideo. Así que para fin de año podemos estar pensando con mayor profundidad la realidad de los asentamientos. Nosotros lo que proponemos con este relevamiento nacional no solamente es cuantificar, es decir, cuántos asentamientos hoy existen en Uruguay, sino también poder trazar algunos análisis en temáticas tanto territoriales, como por ejemplo, cuáles son las características principales de los asentamientos a la frontera, que pueden llegar a ser muy diferentes a lo de la capital, cuáles son estamos hablando de Montevideo y Canelones, tienen lógicas muy diferentes en relación al resto del país, y también un poco la historicidad. Estamos hablando que en Uruguay hay asentamientos que tienen más de 30, 40, 50 años, y no es lo mismo a los asentamientos conformados post la crisis del 2002. Entonces, un poco lo que buscamos en este relevamiento nacional es poner el tema sobre la mesa, pero desde una mirada un poco más crítica y analítica que nos proponga o que nos convoque y nos interpele a hacer una propuesta, a compartirlo y que esa información se socialice para toda la sociedad, para aportar a la política pública y en eso estar generando determinadas acciones coherentes con la realidad. Claro, porque los datos oficiales que se manejan... Por ahí Sí. ustedes tenían algunos datos también que nosotros hemos compartido. Y por ejemplo los datos oficiales también, ¿no?, que habla del incremento en los últimos 8 años de la cantidad de asentamientos, que estuvieron en 589 y hoy en día están en 610 aproximadamente. Refleja que lejos de encontrar la solución, el problema se ha incrementado. Sí, es una problemática que en la medida que no la abordemos de forma integral como país, entendiendo la que tiene como varias aristas y no solamente un ministerio o desde una política que abarque un sentido de la vida, que puede ser la vivienda, puede ser la salud, puede ser la educación, desde ninguna punta vamos a ir con una propuesta que de alguna forma trabaje y dialogue con los vecinos para mejorar sus condiciones de vida y para de alguna forma ese número 610 vaya bajando. Nosotros les hicimos el ejercicio de otro día de decir, bueno, si la gente que vive en asentamientos, medida inclusive al 2011, que ni siquiera podemos decir el día de hoy, fuera en un departamento, serían el tercer departamento del país, Montevideo, Canelones y los asentamientos. Entonces, en ese sentido, está bueno, como con esa idea simple, intentar visibilizar la dimensión que tiene para un país tan chico como Uruguay, el poder ir con una propuesta integral y trabajar con los vecinos que viven en los asentamientos en el desarrollo, porque como decía María, cada territorio, cada frontera, cada departamento tiene como sus propias características, las personas que vivan tienen su propia historia, desde dónde vienen, cuáles son sus capacidades, y ahí hay que ir a trabajar en conjunto. Nosotros entendemos que hace falta una política más allá de que no venga solamente quizás del Ministerio de Vivienda o de un ministerio en especial,
sino integral, que vaya a dialogar con los vecinos y a trabajar en propuestas de regularización, realojo y garantización de servicios primero que nada. Estaba leyendo el gráfico con datos que se desprenden de este relevamiento. Lógicamente el hacinamiento y la falta de servicios son problemas endémicos en el caso de los asentamientos, pero el dato de la población joven es llamativo. ¿Qué han podido apreciar cuando ustedes dicen nos vinculamos con los vecinos, con la comunidad? ¿Cómo se está componiendo hoy por hoy esa comunidad? Ahí era lo que queríamos aclarar, quizás nosotros estamos brindando algunos datos el día de hoy, que son al cierre del 2017, nosotros trabajamos en 22 asentamientos, de los cuales censamos en profundidad y podemos como compartir ese tipo de información, que no es de todos los asentamientos de Montevideo ni del país, es una muestra. Y te da una muestra de la realidad que te permite generar ideas, historias, relatos que la gente pueda escuchar y empatizar. La media de edad en Uruguay es de 34 años, en los asentamientos estos que trabajamos es de 24. Hay una oportunidad en la juventud enorme. La mitad de los pobladores tienen menos de 19 años. Entonces, estamos hablando de que es una población muy joven y con gran capacidad de crecer demográficamente, una cosa que en Uruguay nos cuesta mucho, ¿no? Entonces, hay una cantidad de oportunidades como país que si empezamos a trabajar y a poner los asentamientos un poco más en el centro de nuestra realidad, podría apalancar inclusive todo el país. Pero cuando ustedes se refieren a poner los asentamientos en el centro de la realidad, apuntan a que el objetivo primordial es erradicarlos. Terminar con los asentamientos, darles condiciones más dignas a quienes viven. El objetivo principal es escuchar, es sentarse y escuchar y que esta realidad de más de 165.000 personas está integrada a la ciudad. Es como lo que buscamos es, esto es un hecho, es una realidad, acá crece el país, acá nacen muchísimos niños de nuestro país. Integrémoslo a la trama urbana desde una planificación de la ciudad, de una planificación país, pero también desde lo que ya existe. No existe. Nosotros hablamos de superar la situación. Exactamente. Ni hay un asentamiento acá, miro para el otro lado, existe, está. O hay un asentamiento acá y lo muevo para acá y por eso solucioné porque tiene una vivienda de material tampoco. ¿Te referís a lo de Isla Gaspar, por ejemplo, concretamente, que ese asentamiento histórico de aquí, de Montevideo, dejó de existir y fueron realojadas esas personas? Y quizás hay políticas, yo desconozco cómo continúa, quizás hay políticas que van a seguir integrando, pero lo clave ahí es que haya alguna forma que siga garantizando que no solo el acceso a la vivienda se haya solucionado en este proceso, sino el acceso a otra cantidad de derechos que probablemente esa población tenía vulnerado, que puede ser el nivel educativo, que puede ser la salud, que puede ser otras cosas. Cuando nosotros censamos estos barrios sabemos que la mitad de esos trabajadores de los barrios, por ejemplo, son trabajadores que están en condiciones de informalidad. Eso también hay que abarcarlo cuando uno intenta integrar a la sociedad. También el trabajo es una dimensión y también cuando yo me mudo a otro lugar, quizás de una trama formal de la ciudad y voy a tener que garantizar el pago de una cantidad de servicios, mi empleo tiene que también responder. No se soluciona con una sola política, hay que tener una mirada integral. Ojalá el proceso de Isla Gaspar continúe por esas vías, la verdad que no, ¿vos sabés? Yo tampoco. ¿Cómo continúa? ¿El relevamiento que ustedes han hecho lo han hecho a nivel de Montevideo de área metropolitana o es, digamos, los voluntarios recorren otras partes del país? Los relevamientos en profundidad que nosotros hacemos son de Montevideo, que es donde hoy estamos concentrando toda nuestra intervención. El relevamiento nacional, que es donde estamos entrevistando a un referente comunitario en cada uno de los asentamientos y actualizando el formulario de entorno urbanístico realizado por el Censo Nacional en el 2011, esa misma encuesta que se hizo en el censo, nosotros la estamos actualizando, que tiene como unidad de análisis la cuadra, es decir, se identifican cuántas viviendas hay por cuadra, la dimensión de las calles, el acceso y demás. Bien, y como punto de partida, además del censo, ¿hay buena disposición de parte de los organismos, tanto nacionales como departamentales, en cruzar datos, en brindar esa información? Nosotros en el inicio del relevamiento nacional dialogamos con el programa de mejoramiento de barrios, con el PMB, con el área de investigación principalmente, y construimos en conjunto, rebotamos algunas ideas para que esta información no quede solamente en nosotros, sino que pueda ser como socializada y compartida y tomada en cuenta. El programa de mejoramiento de barrios que hasta principios de este año no había recibido datos de un montón de intendencias del país. O sea que había, digamos, datos que faltaba cotejar porque las intendencias no enviaban. Hay una diferencia con nosotros. La riqueza, si se quiere decir, el aporte que nosotros damos a ese levantamiento que hace el PMB, es que nosotros vamos de hecho al territorio. O sea, nosotros recorrimos todo el país, estamos terminando Montevideo, pero recorrimos todo el país, desde Bella Unión hasta Rocha, hasta todas las fronteras del país, y vamos a ver ese polígono que la Intendencia X
marcó como que era la zona de asentamiento, vamos a ver de hecho si ese polígono es el asentamiento y a su vez en qué condiciones está. Hay asentamientos que están muy cerca de condiciones de materialidad mucho mejores de cualquier barrio formal y hay otros que no, y ahí podemos cotejar un poco. Vamos a ver una placa que ustedes... Ahí va, la información que compartimos es de esos asentamientos. Esto es Montevideo. Esto es Sí. Montevideo, ¿no? Sí. Explíquenos un poco las diferencias que hay entre los ítems marcados allí con distintos colores. Ahí lo que características. plantea es la ubicación de los asentamientos en los que estamos trabajando. Ajá. Y como vemos, están ubicados en las zonas más Sí, periféricas de Montevideo. En Montevideo principalmente la mayor número de asentamientos se concentra en el municipio A, D y F, y cada uno con sus particularidades, ¿no? Nosotros tenemos como mucho trabajo también en el D y en el F principalmente, y ahí los que más se ven son del D, en la zona de lo que tiene que ver con Gruta de Lourdes y Manga. Esos Y son donde como las dice zonas. D en violeta debería decir F, municipio F. Usted, además, el trabajo de techo se conoce, pero lo que más conoce la gente es precisamente la construcción de las viviendas de emergencia, en donde involucran a quienes allí van a vivir, más allá del extraordinario trabajo de miles de voluntarios, ¿no? Pero además es oportuno comentar de que han desarrollado 48 proyectos de infraestructura comunitaria, plazas, veredas, Huertos. zanjeo, exactamente, arreglo de calles, saneamiento. Pero la gente a veces se queda específicamente con las características de la vivienda y se pierde un poco el concepto de vivienda de emergencia. Y muchos pueden decir, bueno, ¿por qué no se hacen menos viviendas pero con otras características un tanto más sólidas o duraderas? Y todo tiene una explicación, ¿no? Sí, bueno, gracias por el pie porque era un mensaje que queríamos compartirle, además de esta necesidad de pensar integralmente y a largo plazo el tema de los asentamientos, otra es pensarla en lo inmediato. O sea, hoy de noche, mientras nosotros nos acostemos a dormir, van a haber una cantidad de familias que se acuesten en una casa que tenga filtraciones de aire, de agua, piso de tierra y una cantidad de cuestiones que impactan en el desarrollo de la vida, más sabiendo nosotros que son principalmente jóvenes, de una forma muy fuerte. Ahí hay que estar en lo inmediato, porque es eso, las repercusiones que tiene en la vida es vivir en condiciones de precariedad habitacional son muy altas. Argentina, el techo allá en Argentina hizo el ejercicio de medir el impacto de su vivienda en el 2016 y bueno, tuvo resultados que garantizan y que siguen apoyando construir vivienda de emergencia para situación de emergencia, como estas situaciones que vive esta familia. Como te contábamos hoy, si dimensionamos el problema, sería un tercer departamento. Construir menos no es la posibilidad, es solucionar lo más posible, lo máximo posible, en el menor tiempo posible, porque el impacto es muy alto y en realidad también ese es como otro mensaje, el impacto es muy alto y se podría invertir en solucionar el impacto de la condición de precariedad habitacional en poco tiempo y con una inversión que para nuestro país es coherente. Y eso tiene un impacto muy alto en el desarrollo de la vida. Por ejemplo, en este informe de Argentina destacaban el impacto que tiene la calidad del sueño. El 85% de las personas que pasaban a vivir en una vivienda de las que nosotros fabricamos mejoran la calidad del sueño en el 85% de las personas. Bueno, ¿qué implica el sueño cuando yo voy a trabajar, cuando yo voy a la escuela el otro día? La educación no es solo sentarse en un aula, sino es llegar a tu casa y tener la capacidad de absorber eso que tuviste en el aula durante el día. Ir a trabajar descansado no es lo mismo que ir a trabajar sin haber dormido porque tuviste que tapar un agujero en la chapa o secar un colchón. Entonces, está la inmediatez y en la inmediatez nosotros también trabajamos. Esta construcción de información apunta a hacer aporte a la política pública, aporte a largo plazo, pero en la inmediatez también estamos porque ahí es lo que nos tira, porque la realidad manda y la realidad que viene las familias está ahí. Y ahí también como en este análisis de estos 15 años que hemos ido como entendiendo más la situación de pobreza, metiéndonos más en la situación de pobreza de nuestro país que tiene características específicas, también en el análisis de la vivienda de emergencia desde el año 2015 venimos en un proceso con los propios vecinos, en consultar qué cosas sí, qué cosas no, con donantes, con voluntarios, con varios actores y hoy en día estamos en un proceso de rediseño de la vivienda de emergencia. Hay un compañero, Diego, es el que está metiéndole toda su cabeza y todo su potencial para poder generar un nuevo diseño que permita que sea más adecuado a la familia, es decir, en metros cuadrados, claro, de acuerdo al uso que se le va a dar. Nosotros, uno de los grandes indicadores de por cuales seguimos construyendo vivienda de emergencia es por el hacinamiento, claro, y entonces
que pueda tener más número de módulos, de metros cuadrados, para la aislación térmica. Entonces, entre el 23 y el 25 de octubre vamos a estar presentando un nuevo diseño de vivienda de emergencia, un sistema modular de construcción que aporta tanto en la materialidad, en la no filtración, que sea aislación térmica. Sí, en el tamaño, como decía. En el tamaño, la aislación, en muchas cosas que permitan mejorar cada vez más la calidad Muchas de vida. gracias a ambas de ya, Belén, María, gracias por haber llegado hasta aquí y a compartir con nosotros estos datos. A ustedes. A ustedes, gracias. Seguimos en Les contacto. invitamos a la Plaza Independencia cuando tendremos la intervención del 23 al 25 a visitar ese nuevo módulo Muy bien. habitacional. Como Muchas allí gracias. estaremos, seguramente, allí estaremos. Muchas gracias.